Antes que nada, quería agradecerle a los organizadores del Congreso la invitación a participar. El tema que trataremos de desarrollar brevemente, por lo extenso que es, se refiere a qué debemos saber de los trastornos miccionales diurnos del niño. Muchas patologías se encuentran mal englobadas bajo el término de enuresis, por lo que tenemos que tener claro qué es la definición de enuresis, lo que nos permitirá comprender que existen otras entidades. Enuresis es una micción funcionalmente normal que ocurre involuntariamente durante el sueño en niños mayores de más de 5 años. Es realmente grave no hacer un diagnóstico diferencial entre enuresis monosintomática y otras patologías cuyo tratamiento, secuelas y pronóstico es totalmente diferente. Para que el tracto urinario inferior funcione normalmente, se necesita la normalidad anatómica del sistema nervioso central, del periférico, de los centros lumbosacros y sus vías, normalidad vésico-esfinteriana, normal funcionamiento del sistema simpático y parasimpático, normal desarrollo madurativo de las estructuras citadas. En esta charla, como dijimos, nos vamos a referir exclusivamente a las disfunciones miccionales diurnas, pero dejando de lado todo lo que tiene que ver con las causas neurológicas y anatómicas. Entonces, ¿a qué entidades nos referimos? Estas patologías no estudiadas ni tratadas adecuadamente pueden deteriorar irreversiblemente tanto la función vésico-esfinteriana como la función renal. Vamos a hablar sobre la sobreactividad vesical, la postergación miccional, la hipoactividad vesical, la disfunción del vaciado y la disfunción de vejiga-intestino. Todas estas patologías muchas veces requieren un enfoque multidisciplinar integrado por pediatras, nefrólogos, urólogos pediatras, psicólogos, gastroenterólogos, fisioterapeutas, y debe implicar y comprometer fuertemente a los padres. Es importantísimo contar con una historia clínica urodinámica, que va a ser lo que nos va a orientar hacia la patología, ver el número de micciones voluntarias durante el día, si hay urgencia miccional, si hay escapes, periodos de seco o de goteo, dificultad o retraso al iniciar la micción, inicio de la micción, si es normal o anormal con esfuerzo, si la micción es entrecortada, fragmentada, las características del chorro miccional, si existe dolor en la zona vesical o en el sector suprapúbico, si existen maniobras retencionistas, los hábitos de ingesta de líquidos, antecedentes patológicos del tracto urinario, tanto personales como familiares, antecedentes de infecciones, y un tema que pocas veces se explora son los datos sobre el tránsito digestivo bajo, si existe estreñimiento, encopresis o antecedentes de parásitos. La sobreactividad vesical es la disfunción vesical más frecuente. Se caracteriza por la contracción involuntaria del detrusor y está mediada por un aumento de la actividad del parasimpático. Las infecciones urinarias son de bajo riesgo en el varón. En la niña no son infrecuentes porque las pérdidas, no son infrecuentes las infecciones urinarias porque las pérdidas de orina mantienen abierta la uretra, lo que facilita el ascenso de los gérmenes del periné. Se caracteriza por una frecuencia aumentada, bajos volúmenes, el residuo postmiccional es normal o muy bajo y, como decíamos, los riesgos de infecciones son bajos o moderados en la niña. El síntoma más frecuente es la urgencia y la incontinencia, que muchas veces se manifiestan las dos cosas por maniobras retencionistas y por la presencia o aparición de dolor en la región hipogástrica o suprapúbica. La otra patología es la postergación miccional, donde vemos que la frecuencia está disminuida. Son niños que pasan muchas horas sin miccionar,
refieren 2, 3 micciones en el día, tienen maniobras retencionistas, pueden tener incontinencia o urgencia por vejiga llena y están asociados muy frecuentemente a constipación. Los vemos muy frecuentemente en niños que no quieren interrumpir el juego, que están adictos al uso del celular y las tablets y las computadoras, lo cual los hace concentrar excesivamente en el juego. También lo vemos en los niños con trastornos de oposición desafiante. La otra patología es la vejiga hipoactiva, muy frecuentemente en la mujer, y está relacionado a un mal hábito. En general, el proceso comienza con una inhibición del deseo miccional para no interrumpir sus juegos. Mejor en otro momento, mejor voy a orinar en otro momento y sigo con lo que estoy haciendo. Aplazan la micción para más tarde. Con el comienzo y la intensidad del aplazamiento miccional, se producen cambios patológicos que pueden llevar en ocasiones a una deficiencia sensorial vesical, aumento del residuo postmiccional por una pérdida de la capacidad contráctil del detrusor y un riesgo aumentado de infecciones urinarias. Como decíamos, orinan mejor en otro momento miccionar, tienen volúmenes bajos, el tiempo miccional es muy largo, tienen un residuo postmiccional alto en general y eso conlleva a riesgo alto de infecciones urinarias o muchas veces bacteriurias asintomáticas. El chorro miccional es débil, el tiempo miccional prolongado y muy frecuentemente utilizan la prensa abdominal para favorecer el vaciado. Otra patología que habíamos mencionado a considerar es la disfunción del vaciado. Hay una contracción involuntaria de la musculatura estriada uretral y o periuretral. Menos frecuentemente puede asociar a la musculatura lisa del cuello. Lo más frecuente es la disinergia de la musculatura estriada, esfínter y suelo pélvico, que implica una relajación incompleta o una hiperactividad de los músculos del suelo pélvico durante la micción. Existe una amplia gama de severidad y repercusión sobre el tracto urinario. Usualmente es consecuencia de una respuesta aprendida de inhibir la actividad vesical y de permanecer secos. Es posible que también sea una respuesta a una vejiga hiperactiva en la fase de llenado para evitar la incontinencia de orina. Entonces, contracción esfínter externo asociado a una sobreactividad del piso pélvico conlleva a un residuo postmiccional alto, pueden tener más o menos incontinencia, van a la sobreactividad vesical, muchas veces asocian la sobreactividad vesical y pueden asociar reflujo vésico-ureteral cuando el residuo postmiccional es muy alto o cuando la contracción de la vejiga es muy alta y vence la unión uretero-vesical, y también asocian constipación. Una forma congénita de disfunción del vaciado vesical es el síndrome urofacial de Ochoa, que es un síndrome autosómico recesivo que se caracteriza por lo que dijimos de la disfunción de vaciado, pero que en lo facial es característico que cuando el niño sonríe tiene el facies de llanto en su cara. Todas estas alteraciones que mencionábamos, la sobreactividad vesical, la postergación miccional, la vejiga hipoactiva, la disfunción de vaciado y la disfunción de vejiga intestino, asocian hasta en un 40% trastornos del comportamiento, déficit atencional en un 24%, ansiedad por separación en un 12%, problemas de conducta 11% y trastornos de oposición desafiante en un 10%. El tratamiento tiene dos aspectos, la uroterapia y el específico que puede ser farmacológico, el biofeedback
y la neuromodulación. Es decir, que tenemos dos niveles de tratamiento, uroterapia y el específico. En cuanto a la uroterapia, varios aspectos. Hidratación. Es fundamental que el niño ingiera, dependiendo de la edad, más o menos unos 200 mililitros 5 o 6 veces por día. Evitar las bebidas con cafeína, azucarados, los cítricos, las bebidas colas. Micciones, tratar de que el niño miccione con frecuencia, cada 2 horas, 3 horas. A veces podemos requerir del uso de las alarmas con el objetivo de evitar la sobredistensión vesical y trabajar sobre el piso pélvico, ¿ah? Es decir, que la micción se haga con comodidad, evitar, por ejemplo, en la niña el hundimiento en el water, que la micción se haga con buen apoyo de los pies, con buena separación de las piernas. En el varón, evitar este tipo de situación, de estar parados en punta de pie, o que el cierre del pantalón o el pantalón mismo o la ropa interior le compriman la uretra durante el acto miccional. El otro aspecto que tenemos que ver y trabajar es sobre el estreñimiento, preguntar cómo son las materias, si son materias caprinas, si son materias muy voluminosas, desecadas. Con el tratamiento de la terapia conductual, como primera línea, se obtienen hasta un 40% de buenos resultados. A eso podemos asociar el tratamiento de segunda línea, que está constituido por la farmacoterapia, el biofeedback y la neuromodulación. En cuanto al tratamiento específico de la vejiga hiperactiva, la farmacoterapia puede ser monoterapia o tratamientos combinados. Para la monoterapia lo que se usan habitualmente son los anticolinérgicos, la oxibutinina, la tolterodina, la solifenacina y la danifenacina. Con estos anticolinérgicos, hasta en un 60% logramos que se corrija la incontinencia y la urgencia. Pero tenemos que tener en cuenta los efectos adversos de los anticolinérgicos. Los ojos secos, visión borrosa, boca seca. Se puede agudizar o incrementar la constipación, puede dar mareos, trastornos del sueño. Y la otra cosa importante es que no es despreciable las cifras de abandono del tratamiento. En cuanto a la terapia combinada, a los anticolinérgicos podemos asociarles los beta-3 agonistas como el mirabegrón, o podemos usarlos solo cuando están contraindicados los usos de los anticolinérgicos, como en algunos glaucomas. Podemos requerir de la neuromodulación y en última instancia de la toxina botulínica. En cuanto a la disfunción de vaciado y la disfunción de vejiga-intestino, el tratamiento clásico es con los alfa bloqueantes, la terazocina, la doxazocina y la tansulosina. Nosotros agregamos la asociación de relajante de la musculatura lisa como el baclofeno. Con todo esto obtenemos hasta un 88% de disminución del residuo postmiccional. Con respecto al uso del baclofeno, hay poca evidencia, pocos trabajos, tiene efectos adversos como la hipotensión ortostática, debilidad, confusión, cefaleas. Los efectos los vemos luego de varios meses de tratamiento y es importante seguir estos pacientes con uroflujometría y evaluaciones del residuo postmiccional con ecografía. Cuando el niño tiene la edad suficiente para comprender cómo es el mecanismo miccional, le solicitamos que concientice el acto de la micción. Le solicitamos que durante la misma no haga prensa abdominal, que miccione en posición cómoda, evitando, como dijimos, el hundimiento en el inodoro, con los pies apoyados, con buena separación de las piernas, y en el varón evitar todo lo que comprima la uretra durante el acto miccional. Esta es una flujometría de un niño previo
a todo este tratamiento y a la micción consciente, esto es la flujometría, y esta es la flujometría después del tratamiento. Como resumen, todos los trastornos de la disfunción o las disfunciones de la micción requieren de tiempo, mucho tiempo y mucha paciencia. Fundamental la comunicación con los padres y cuando el niño tiene la edad suficiente con él, generar buenas expectativas y fundamental que exista un círculo de confianza entre la familia, el paciente y el equipo que lo va a tratar. Cuando coexiste la constipación, fundamental la intervención del gastroenterólogo, al cual nosotros llamamos nuestro primer amigo, porque tiene que estar muy interiorizado de este tipo de trastornos y entonces tratar la constipación. Porque muchas veces, corregida la constipación, estos niños presentan una notoria mejoría en su disfunción miccional. En cuanto a los requerimientos de estudios, tratar de utilizar pocos estudios, administrarlos cuando vemos que hay un fracaso del tratamiento que se inició, ir siempre de menos a más. Los estudios son fundamentalmente la ecografía, la flujometría con electromiografía perineal. En cuanto al tratamiento, insistir con la uroterapia, más uroterapia, más uroterapia, rechequear de que se están haciendo las cosas bien. Muchas veces los padres lo comprenden inicialmente, pero después en casa hacen cosas totalmente diferentes o se olvidan. Debemos supervisar la uroterapia y cuando vemos que se avisoran buenos resultados, estimular tanto al niño como a los padres para seguir por ese camino. En cuanto a la farmacoterapia, monitorizar estrictamente, muy estrictamente los resultados, valorar los efectos adversos que muchas veces requieren del cambio de la medicación o disminuir de la dosis, y usar racionalmente los antibióticos en general como profilácticos. También podemos requerir de la neuromodulación y el biofeedback, y ahí es donde aparece nuestro segundo amigo, que es el fisioterapeuta, que también tiene que estar muy interiorizado de lo que son este tipo de trastornos, lo que implica desde el punto de vista psicológico para el niño y funcional para la familia, tratar todo lo que son las comorbilidades psicosociales que generan estos trastornos, y muchas veces tenemos que recurrir a un psicoterapeuta que tenga buena llegada y que tenga conocimiento de toda esta patología. Y bueno, y en centros tener claro de que todo esto puede fallar, que se requieren muchas veces de centros especializados y de gente que esté al teléfono para las consultas pertinentes que puedan surgir durante el tratamiento. Bueno, muchas gracias.